este tema que vamos a compartir el día de hoy. Recuerde que todos estos abarcan lo que es el inframundo. En el inframundo se encontraba el seno de Abraham. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva que tenemos. Estamos estudiando el inframundo. Recuerde que el inframundo es el más allá, la vida después de la muerte. Bien, aquí tenemos la numeración de de lo que estamos viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Y tenemos como primer punto el Seol o el Hades, el infierno, el Tártaro, el abismo o la gran cima, el seno de Abraham, la tierra de los vivientes y el lago de fuego. Hoy nos toca ver el seno de Abraham. Bien, tenemos aquí la gráfica que les había mostrado con anterioridad del inframundo, ¿verdad? Tenemos en lo profundo de la tierra, tenemos el Seol o el Hades. Ahí se encuentra también las cárceles de la Gehenna o el infierno. Se encuentra el abismo, el Tártaro y el lago de fuego. Y vemos en mi pantalla, yo veo de mi lado derecho, veo lo que es el seno de Abraham. En otras diapositivas hemos colocado lo que es el paraíso, pero aquí vamos a ver cómo está escrito el seno de Abraham. Bien, el seno de Abraham, esto aparece en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16 y versículo número 23. Bien, el seno de Abraham, recuerde que aparece en Lucas capítulo 16, verso 23. Y dice así: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjese que en la costumbre oriental, los hombres se recuestan sobre el pecho de algún personaje importante, como Abraham, como nuestro Señor Jesús. Recuerde que el Señor, vemos que había uno de los discípulos que se recostaba sobre el pecho de Jesús, ¿verdad? Que era Juan el discípulo amado. Y era una costumbre el recostarse en el pecho de alguien para recibir consolación. De manera que cuando hablamos del seno de Abraham, estamos hablando de un lugar de consolación. Eso es el seno de Abraham, un lugar de consolación. Así que vamos a ver los versos, mis amados, que son demasiado importantes, porque nosotros debemos conocer realmente lo que es este lugar tan fascinante. El seno de Abraham es un lugar de reposo, es un lugar de consolación. Fíjese qué tremendo es lo que nos dice la historia que cuenta el Señor Jesucristo. Cuenta la historia de Lázaro, el mendigo, y el rico. El rico que vivía con mucha esplendidez, pero que nunca tuvo el poder acercarse a Dios, el recordar santificarse para el Señor. De manera que el seno de Abraham, fíjese, es un lugar de consolación, de reposo, es un lugar de recreación. Y qué tan tremendo es que el rico se da cuenta que allá donde está Lázaro, recostado sobre el pecho de Abraham, en ese lugar no hay tormento. Recuerde que nosotros
cuando estemos con el Señor, dice que allí no habrá calor, que no habrá frío, que no habrá hambre, que no habrá noche, que no habrá temores. De manera que Lázaro se encuentra en el seno de Abraham y en ese lugar hay agua. El rico visualiza agua y le pide al padre Abraham que Lázaro venga y moje la punta de su lengua. Un ratito más vamos a explicar qué es lo que realmente quiere decir o qué es lo que quiso decir. Bien, el seno de Abraham, mis amados, es el paraíso de los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? En Santiago capítulo 2 verso 23 dice la escritura: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjese cómo vino la justificación a Abraham. Le creyó a Dios. Cuando en el capítulo 12 del libro de Génesis usted ve el llamamiento de Abraham. Abraham, cuando sale de la tierra de Ur de los Caldeos, él sale conviccionado de que Dios lo está llamando a una misión, a una tierra, a un lugar donde él no conoce, no sabe, mas sin embargo la obediencia a esa palabra es tan poderosa que él decide tomar todas sus cosas. Toma a su esposa, sus siervos, sus bienes, y él va camino al lugar que Dios le va a indicar. Y eso le fue contado por justicia. Quiere decir que los pecados cometidos le fueron cubiertos, le fueron borrados, le fueron quitados. Porque Dios tenía un trato para con Abraham y con toda su descendencia. Entonces vemos en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hoy ni más ni menos, mis amados estudiantes, somos como Abraham. ¿Por qué? Porque por la fe creemos que Jesucristo es el Señor y hoy tenemos perdón de pecados, lavamiento, escuche bien, del alma, lavamiento de nuestros cuerpos a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y esa sangre es la que nos justifica a nosotros. Ahora bien, estamos hablando de salvación en el Antiguo Testamento. Fíjese qué tremendo es. Para poder ser salvos y poder llegar no al cielo, sino poder llegar al lugar de consolación del que acabamos de hablar. Poder llegar al lugar de consolación. Porque hay lugar de tormento y lugar de consolación, lugar de reposo, lugar de recreación. Entonces la salvación del Antiguo Testamento era específicamente de esta manera, para los que Dios llamó a través de Abraham. Fíjese, la salvación del Antiguo Testamento era número uno. Número uno, creer a la promesa dada a Abraham. Hebreos capítulo 11, verso 39 dice lo siguiente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dense cuenta que había fe. En el Antiguo Testamento había fe en la promesa dada a Abraham. Entonces dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio
mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es un plan de Dios de poder perfeccionar a los muertos en Cristo, y los que estemos vivos ser arrebatados y ser resucitados, y en el aire ser transformados en un cuerpo de gloria. Bien, segundo aspecto que quiero que usted vea, por favor. El segundo aspecto para la salvación en el Antiguo Testamento. Recuerde que estamos hablando de la descendencia de Abraham. Los paganos, las naciones gentiles no tienen parte ni suerte en este asunto. Y le voy a explicar al final por qué. Pero la salvación en el Antiguo Testamento, dijimos que era primero creer a la promesa dada al patriarca Abraham. Número 2 es la circuncisión. Es una señal. Fíjese qué interesante. Es una señal. Esa señal de la circuncisión confirmaba el pacto generacional entre Dios y Abraham. De manera que había que tener fe en la promesa. Número 2, había que tener la señal de la circuncisión. Génesis capítulo 17, verso 11 dice lo siguiente: circundaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces el Señor estaba diciendo, fíjese qué tremendo, que había que tener una señal como pacto para las generaciones o la descendencia de Abraham. Bien, número 3, había que comer la Pascua. Recuerde que la Pascua era matar el cordero y colocar la sangre en los dinteles de la casa. Pero había que comerse el cordero y había que compartir el cordero, figura de que Cristo entra a tu corazón y lo compartes con tu vecino. Compartes las buenas nuevas con tu vecino. Si la familia fuere pequeña, entonces llamarán al vecino y entonces comerán la Pascua, comerán el cordero asado. Fíjese qué cosa más maravillosa. Entonces recuerde que eso había que hacerse vez tras vez tras vez, hasta que llegara el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Bien, esto lo vemos entonces, comer la Pascua, en Éxodo capítulo 12, verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro borbón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Bien, vamos al punto número 4. Son aspectos de la salvación en el Antiguo Testamento. Quiere decir que si usted y yo hubiésemos vivido en ese tiempo y hubiésemos pertenecido a la descendencia del patriarca Abraham, nosotros, amados, teníamos que hacer esto. Teníamos que tener fe en la promesa dada. Teníamos que tener la circuncisión. Teníamos también, mis amados, que comer la Pascua. Y número 4, tendríamos que guardar la ley mosaica.
En la ley mosaica se expresa lo que Dios mandó para que el pueblo de Israel guardase. Eran 613 mandamientos, preceptos, ordenanzas y también 10 mandamientos principales. Entonces, en Éxodo capítulo 12, verso 11, había que guardar la ley. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Perdón, este es el verso que leímos anteriormente. Déjenme ver si tengo el otro verso. Si no, se lo tengo que pasar aparte. Bien. De manera que el número 4, mis amados, es guardar la ley. Guardar la ley, lo que está escrito en la palabra del Señor. Voy a citar lo que le dijeron a Josué y quiero que lo anote por favor también. Bien, yo quiero que usted anote, por favor, aquí en el punto número 4, guardar la ley. Vamos a anotar Josué capítulo 1, verso 7. Fíjese, Josué capítulo 1, verso 7. Aquí vamos a colocar este versículo para poder nosotros afirmar que se tenía que guardar la ley. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces el mandamiento fue: no te apartes de lo que te fue dicho. No te apartes de la ley, ni a derecha ni a izquierda, para que entonces todo lo que hagas sea prosperado. Ahora bien, la ley no se pudo guardar al 100%. Eso lo sabemos. Si un hombre fallaba en un punto de la ley, fallaba en toda la ley. Pero le cuenta, escuche bien, desde que él tiene fe en la promesa dada al patriarca, le cuenta la circuncisión, le cuenta comer la Pascua y le cuenta tratar de guardar la ley. Fíjese qué cosa más tremenda. Eso es para poder llegar al seno de Abraham. Fíjese, y no estar en el lugar de tormento. Ahora bien, la salvación en el Antiguo Testamento, mis amados estudiantes, era para los hijos de Abraham. Pero la pregunta: ¿qué pasó con las naciones que estaban sin pacto? ¿Qué pasó con las naciones gentiles? ¿Qué pasó con los bárbaros? ¿Qué pasó con ellos? Por ejemplo, ¿qué pasó con las naciones que estaban lejos de este conocimiento? Es como poder hablar acerca de los aztecas, hermano. De esas culturas que son, se dice que la cultura maya es más antigua que la cultura egipcia. Fíjese qué cosa más tremenda. Tiene por lo menos 4000 años de antigüedad la cultura maya. Y cuando hablamos de los egipcios, estamos hablando de 2000 años de antigüedad.
De manera que, ¿qué pasó con esas naciones? Esas naciones que no alcanzaron a conocer, porque dicho sea de paso, si había un extranjero y se unía al pueblo, había que guardar tanto la ley, había que circuncidarse y había que caminar como caminaban los judíos. De manera que la pregunta es, ¿qué pasó con las otras naciones? Recuerde que el problema no está en Dios, ni que Dios tampoco sea injusto, sino que el hombre desde el principio es dado su corazón a la rebelión y a la rebeldía. Yo le explicaba que las naciones de Canaán, las 7 naciones de Canaán, eran híbridos, seres híbridos. Si usted pudiera ver cuando la escritura menciona desde Caín, fíjese, dice que Caín mató a Abel y dice la escritura que Adán se tragó la sangre de Abel. Entonces, si usted lo lee en el original hebreo, se da cuenta que no fue la tierra. La tierra en el hebreo es Eretz, sino que cuando menciona tierra en español, en hebreo es Adán. Quiere decir que un ser humano fue el que tragó sangre de Abel. Y de ahí se menciona los bebedores de sangre, hermano, que por todas las etapas de los seres humanos, las edades, ha venido siempre bebedores de sangre, bebedores de sangre. Y actualmente usted sabe que los vampiros, los famosos vampiros, son los bebedores de sangre. Y usted dice, no, es que todo eso es pura fantasía, imaginación de los hombres. Discúlpeme, hay una cosa que es muy cierta y a veces nosotros no nos convertimos en personas que indaguen, que estudien al respecto para no hablar con ignorancia. Entonces el mal viene trabajando, recuerde, desde dentro del huerto. El mal ya está trabajando porque la serpiente se encuentra filtrada en el huerto del Edén. Cuando salió Adán y Eva, la serpiente siguió trabajando. Y la escritura dice que Caín era del maligno. Fíjese que hasta dónde llegó la serpiente. A infectar a uno de los hijos de Adán, a Caín. Y de ahí viene la simiente de la serpiente hasta nuestros días. Hay simiente de serpiente y simiente de parte de Dios. Diga conmigo, nosotros somos simiente de parte de Dios. Entonces, dése cuenta, las naciones gentiles Dios las mandó destruir. ¿Por qué? Porque eran seres híbridos, gente que asesinaba, gente que vivía con gigantes, que tenían relaciones con gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de que Dios escoge después de el diluvio de Noé, Dios escoge a un hombre de entre muchos, escoge a Abraham y le da la promesa, y él se convierte en un obediente al Señor y comienza a seguirlo hasta que el Señor le entrega la promesa de la tierra de Canaán. Y usted sabe la historia, los hijos son los que conquistan. Y ahí tenemos a Josué conquistando la tierra de Canaán. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Sé valiente y esfuérzate. Wow. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que Dios proveyó para esas naciones sin pacto? Para esas naciones gentiles. Bien,
para ellos les dio la ley de la conciencia. Romanos capítulo 2, verso 14 dice: porque cuando los gentiles no tienen ley, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Quiere decir que el hombre, por muy bárbaro, por muy cavernícola que usted se imagine, en el corazón tiene una conciencia que le dicta lo bueno y lo malo. Él sabe qué es lo malo y sabe qué es lo bueno. Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quiere decir que el Señor, escuche qué tremendo, el Señor va a juzgar a estos bajo la ley de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es un juez interno que nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso el hombre no se deleita en lo malo. Aquel que tiene una conciencia cauterizada se deleita en lo malo, pero el que no tiene una conciencia cauterizada, tarde que temprano derrama lágrimas. Tarde que temprano no puede sostener la mirada. Cada que la conciencia le acusa, se agacha, se avergüenza, se enrojece de vergüenza. ¿Por qué? Porque la conciencia, que es la ley de Dios escrita en el corazón, le dice: actuaste equivocadamente. ¿Se da cuenta? De manera que estamos delante de un Dios que no es injusto. Él es justo, el juez justo de toda la tierra. Mire qué cosa más tremenda. Bien, de manera que el seno de Abraham es para los santos del Antiguo Testamento. Allí fueron a parar todos aquellos que creyeron a la promesa. Allí fueron a parar los que fueron circuncidados. Fueron a parar los que comieron la Pascua. Y también allí fueron a parar los que guardan la ley de Moisés, es decir, guardar la Torá. ¿Sí? El Pentateuco y la Torá. La Torá es el Pentateuco más los profetas, ya sea profetas mayores, profetas menores. La Torá contiene los libros poéticos y los históricos también. Pero cuando hablamos de la ley mosaica, estamos hablando de los 5 libros que le fueron revelados a Moisés para que Israel pudiera guiarse, la instrucción que le fue dada en el desierto para la descendencia de Abraham. Bien, de manera que el seno de Abraham fue trasladado al paraíso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué tremendo. Quiere decir que cerraron, mis amados, el seno de Abraham. Bien, a partir del sacrificio del Señor Jesús, si vemos antes del Señor Jesucristo, existía el seno de Abraham, que es el lugar de consolación, lugar de reposo, Antiguo Testamento. Pero a partir de la resurrección aparece el paraíso de nuestro Señor Jesucristo, que es el Nuevo Testamento, y a donde van a parar los que mueren en el Señor. Fíjese, pero con una promesa tremenda. Bien, ¿por qué afirmamos esto? Que el seno de Abraham fue trasladado al paraíso. Bien, tenemos una profecía mesiánica en el Salmo 88, verso 11,
que nos habla acerca del seno de Abraham. Salmo 88:11 dice lo siguiente: será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Está haciendo una pregunta el salmista. Está haciendo una pregunta y dice: ¿a poco será contada tu misericordia? ¿Dónde? En la profundidad de la tierra. La tierra del olvido, mis amados estudiantes, es el Seol. La tierra del olvido es el Seol. Recuerden que en el Seol hay lugar de tormento y lugar de reposo. De manera que esta es una profecía mesiánica. Bien, vamos a ver, mis amados, el cumplimiento de esta profecía mesiánica. Tenemos la proclamación de su victoria en el infierno. El Señor fue a proclamar su victoria en el infierno. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 19. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. De manera, mis amados estudiantes, que estos espíritus encarcelados no fueron salvados. A ellos se les dio la proclamación de la victoria de Cristo. ¿En dónde? En el infierno, en la gehenna, en el lugar de tormento. ¿Por qué? Porque estos fueron desobedientes. Está hablando de espíritus que fueron desobedientes desde los tiempos de Noé. Recuerde que la tierra en el tiempo de Noé era un caos terrible. Era una mezcla de seres que Dios dijo: voy a raer de la faz de la tierra a todo ser viviente. Fíjese qué cosa más tremenda. Entonces, la palabra predicar es proclamación. El Señor fue y proclamó su victoria. Recuerden que en el infierno hay conciencia. En el infierno hay memoria, Por eso es que el rico que estaba en tormento le dijo al padre Abraham: manda a Lázaro para que le avise a mis hermanos que no vengan a parar a este lugar de tormento. Mándalo para que le avise a mis 5 hermanos que tengo allá, que no vengan a este lugar. Hay recuerdos. Él recuerda que tiene 5 hermanos en la tierra. Él recuerda que ellos no se encuentran bien moralmente. ¿Por qué? Porque él sabe que van a ir a parar a ese lugar de tormento. ¿Por qué? Porque los conoce y sabe cómo son sus hermanos. Ellos no eran gente santa, mis amados, no. Él sabe. Y él dice: si no se arrepienten, van a venir a parar conmigo. Entonces, el Señor proclamó su victoria, y eso es un cargo de conciencia más. ¿Por qué? Porque la profecía mesiánica viene desde el tiempo de Abraham y no creyeron a la promesa. Bien, son trasladados los cautivos del seno de Abraham al lugar del paraíso. Vamos a ver Efesios 4:8.
Efesios 4:8, esta es una versión diferente, me parece que es la versión del lenguaje sencillo. Dice lo siguiente, Efesios 4:8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de eso que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Déjeme revisar si tenemos un verso más. Bien, tenemos otra versión. Esa versión dice que llevó a hombres que se encontraban cautivos. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva. Descendió el Señor a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva un grupo de hombres, dice la versión que le comento. Llevó un grupo de hombres, dice, y dio dones a los hombres. Y de eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bien, los dones, mis amados estudiantes, son los ministerios, que son dones en forma de hombres. Esa es una mejor traducción. Dones son dones en forma de hombres. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, de manera que el Señor llevó esa cautividad, que es los que se encontraban en el seno de Abraham, al paraíso. Bien, aquí tenemos otro lugar de reposo, de recreación, de descanso. Tenemos las montañas, tenemos el agua. ¿Qué es, hermano, lo que hay en el paraíso? En el paraíso, mis amados, lo que nosotros vemos y nos produce deleite, por ejemplo, los colores son tan importantes porque estos producen satisfacción. Los colores producen satisfacción. Imagínese usted que todo fuera blanco y negro. Que todo fuera blanco, gris y negro. Imagínese. Pero no. El ojo se deleita cuando ve colores. Usted ve el color azul, es una ministración para el alma. Usted ve el color verde, es una ministración para el alma. Usted ve el color naranja, es una ministración para el alma. Usted ve el color negro, es una ministración para el alma. Usted ve el color blanco, es una ministración para el alma. Usted ve el color púrpura, es una ministración. Fíjense qué interesante. Los que estudian el comportamiento de los seres humanos le han sacado provecho a estos colores que el Señor ha puesto y ha colocado en la naturaleza. Usted cuando va a un restaurante, usted se va a encontrar con colores entre rojos y naranjas. ¿Por qué? Porque ese color abre el apetito para que usted tenga hambre. Si usted ve el rojo habla de sacrificio, el rojo habla de pasión, de entrega. Si usted ve el blanco lo utilizan ¿para qué? Para la pureza, para reflejar la santidad, etc. Cada color tiene su ministración. Fíjese qué tremendo. Satanás se ha encargado de robarle esta revelación al hombre. Por eso es que hoy en día la
la, la gente se apodera de estas cosas y utilizan esos colores para decir que son un grupo denominado. Pero realmente los colores los dio Dios para el beneficio de la vista, el deleite, la recreación. Así como los sentidos que tenemos en el cuerpo, el tacto, el gusto, el oído. Esos sentidos se encuentran activos en el más allá. ¿Y qué digo activos? Se encuentran activamente agudizados. Porque dice que había una gran cima y había comunicación. No había forma de llegar físicamente, pero había comunicación entre esa gran cima que es el abismo. Entonces quiere decir que allá en el paraíso, mis amados estudiantes, el oído está activo. El tacto está activo. Usted allá va a poder sentir esas cascadas. Usted va a poder sentir el abrazo de alguien. Por eso es que Lázaro se encontraba recostado en el pecho de Abraham. ¿Por qué? Porque estaba siendo consolado. De manera que los sentidos, el sentido de la vista, el deleite, los colores, los paisajes, el sentido del tacto, vas a poder sentir el clima perfecto, ni calor ni frío. Vas a poder comer de los frutos del paraíso. Usted va a comer de lo que hay allá. Fíjese qué tremendo. Usted va a poder escuchar y va a poder ver todo lo que hay en ese lugar. Yo pudiera hablarle de algunas experiencias personales tremendas, pero será en otra ocasión. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hablamos lo basamos en las escrituras y no solamente en experiencias, aunque las experiencias son importantes en algún momento poder comentarla, y sobre todo con aquellos que lo pueden entender. Pablo dijo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Bien, de manera que tenemos, mis amados estudiantes, el paraíso ya no está en el seno de Abraham, fue trasladado por nuestro Señor Jesucristo en la proclamación de su victoria y en la cautividad que el Señor llevó al paraíso. No se los llevó con él porque él, cuando subió a lo alto, nadie iba con él, ni siquiera el Padre. Él subió hasta lo sumo para ser el mayor de todos. Porque recuerde que él tiene el reino hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bien, aquí tenemos, mis amados, entonces el paraíso. Lucas capítulo 23 y verso 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, vamos a hablar el día, ya quería predicar mañana, pero no. El día miércoles vamos a hablar de el paraíso, pero no crea que es un paraíso, son 4 paraísos. Así que vamos a hablar de los paraísos en la próxima clase. Bien, me detengo para ver si hay preguntas al respecto. Pastores, pastoras que están conectados, preguntas al respecto. Perfecto. Bien, entonces aquí en esta cuestión del seno de Abraham, recuerde que ya no está.
este fue trasladado a un lugar llamado paraíso. El Señor le dijo a el que se encontraba junto a él, condenado por los hombres, pero salvado por Jesucristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, Pastor Armando, ¿alguna pregunta, hijo, alguna duda? En el tiempo de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Él descendió a las partes más profundas, ¿verdad? Como lo acabo de explicar. En ese tiempo, esos 2 días o al tercer día resucitó, Él ya trasladó el seno de Abraham al paraíso. En ese tiempo. En esos 3 días que el Señor estuvo, ¿por qué Él tuvo que descender? Es una pregunta. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra? Una pregunta para todos. Para proclamar su victoria, ¿no? Sería una de las. Bien, eso es una, ¿verdad? Es una, pero no es la principal. Pues una parte en la Biblia dice un apóstol cuando dice que le quitó el imperio a la muerte, ¿no? Para derribar. Esa es otra, le quitó las llaves, ¿verdad? De la muerte y del infierno. Esa es otra, pero tampoco es la principal. Para mostrarse que lo que él decía era cierto. Para demostrar que la veracidad de sus palabras eran reales, verdaderas, que lo que él prometió, claro, lo viene a ser cumplimiento, exactamente. También es otra. Pero ¿qué es lo más profundo del inframundo? ¿Qué es lo más profundo de la tierra? Lago de fuego, ¿no? A ver, ¿cómo dices, pastor? Lo más profundo desde el inframundo, yo veo que es el lago de fuego, ¿no? Correcto. El lago de fuego. ¿Cuál era nuestro castigo por pecadores? ¿Cuál era nuestro castigo? Pues ir a pararse en un sitio como ese. ¿Cuál era, Pastor Adriana? La muerte final, parar ahí pues al infierno, al lago de fuego. Correcto, mire, qué tremendo. No solamente teníamos que morir físicamente, no solamente ser atormentados en el infierno, sino que era la separación eterna. Y la separación eterna es el lago de fuego. Entonces, el Señor Jesucristo no solamente murió en la cruz, porque recuerde que el sacrificio perfecto tenía que ser quemado, completamente quemado, hecho cenizas. De manera que el Señor Jesucristo, Él descendió a las partes más bajas de la tierra y Satanás pensaba que ya lo tenía, pero como era sin pecado, el infierno no lo pudo retener. Bajó hasta el lago de fuego y él fue el primero que entró al lago de fuego, porque de otra forma Satanás le hubiera dicho: estás haciendo trampa. ¿Por qué? Porque él pagó por nosotros completo. Nuestra redención fue completa y el pago fue completo. No solamente murió, sino que fue quemado. Pero como no tenía pecado, entonces el lago de fuego no lo pudo retener. Y él salió victorioso del lago de fuego. Fue y le quitó las llaves al Hades y al infierno, a la muerte. Proclamó su victoria en los infiernos y llevó cautivo a la cautividad, que son los del seno de Abraham, y los llevó al paraíso. Y el Señor subió resucitó y
y él dijo, no me toques porque no he subido a mi Padre. Él resucitó y su cuerpo fue transformado. Al subir al Padre fue transformado en cuerpo de gloria. Ese cuerpo de gloria subió hasta lo sumo y le dieron todo el reino al Señor. Repito, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, hasta ese momento, dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, que él entregará al Padre para ser otra vez uno con él. Así que fíjese qué sacrificio más tremendo. Y le voy a decir algo. El Señor hizo ese sacrificio completo no porque el diablo lo exigiera, sino porque aplacó la ira de Dios que estaba sobre nosotros y quitó la enemistad, porque Dios no es amigo del pecado. Quitó la enemistad y nos hizo amigos con Dios y nos hizo hijos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos una salvación, mis amados estudiantes, que no podemos nosotros, no debemos jugar con ella. Tenemos una salvación tan gloriosa. Por eso Satanás y el reino de las tinieblas odia tanto a la iglesia. Odia a los dones en forma de hombres. Los odia totalmente. Porque la dimensión que nos han dado a los que estamos en Cristo es gloriosa. Yo quiero explicarle esto en una clase. Quiero explicarle el sacrificio completo del Señor Jesucristo. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan antes de terminar? Pues estuvo muy explícita la clase, muy hermosa, siervo. Y ahora quedé pues más ansioso de saber acerca de los 4 paraísos. Amén. Los 4 paraísos vamos a hablar el día miércoles con el favor de Dios. Y ya después de ahí nos queda lo que es el lago de fuego. Vamos a hablar sobre el lago de fuego. Así es. Bien, mis amados, no habiendo preguntas, recuerde que también estoy preparando los videos para poder subirlos y que los tengan para que lo pueda usted repasar. Tenemos ya estoy terminando algunos y también lo vamos a tener disponible para estos días.